Muy buenas. Este es el segundo video de nuestro curso Facebook Ads Estratégico. Esta es una serie de videos en los cuales vas a mejorar tus habilidades como media buyer utilizando Facebook Ads. En el video anterior, que fue la introducción, dijimos que este curso iba a ser de cosas más accionables, no tanto teóricas, ¿verdad? Sin embargo, en este video me gustaría que veamos un par de términos que yo considero muy relevantes. Aun si esta parte es un poquito más teórica, vas a ver que aprender estos términos y entender cómo se utilizan y a qué se refieren te va a ser muy útil cuando estemos interpretando datos. Y si tienes alguna duda sobre algún término específico o lo que sea, lo puedes dejar acá abajo en los comentarios. Intentaremos responderte lo más rápido posible. Este vocabulario le he puesto 1 porque seguramente hagamos una actualización en el futuro donde agreguemos más términos un poquito más específicos. También quiero decir que entender estos conceptos te pueden ser muy útiles aun si aún no haces Facebook Ads, por ejemplo. Primero, me gustaría que viéramos una lista con los conceptos que hemos preparado y después vamos a pasar a compartir pantalla y que veas cómo los utilizamos más o menos cuando estamos como leyendo información en una cuenta publicitaria. El primer concepto que quiero que veamos es una conversión y lo pongo al principio porque normalmente la conversión son como los resultados que queremos conseguir en una campaña. Entendemos a una conversión como una acción o un tipo de interacción que efectúa alguien dentro de nuestro sitio web. Entonces, si alguien entra al sitio web y lo carga, el hecho de cargar el sitio web es una conversión. Si es una tienda en línea y agrega un producto al carrito, el hecho de añadir un producto al carrito es una conversión. Y obviamente cada conversión va a tener un nombre distinto. Ya lo veremos en el Ads Manager más tarde. Entonces tenemos conversiones para un montón de cosas. O sea, cargar el sitio web, añadir al carrito, dejar los datos en un formulario, añadir a una wishlist, añadir los datos de pago, efectuar una compra, suscribirse a la newsletter. Entonces casi cualquier cosa que sea traqueable en nuestro sitio web lo podemos ver como una conversión. En Facebook, como ya sabrás, justamente tenemos un objetivo que se llama conversiones. Entonces, este objetivo lo que va a buscar es que la campaña logre hacer una conversión que tú le pongas. Entonces, le puedes decir a Facebook: quiero que mi campaña tenga de objetivo que la gente añada productos al carrito. Entonces Facebook va a intentar mostrarle anuncios a personas que sean más propensas a efectuar la conversión de añadir al carrito. El segundo término que tenemos son los clics. No hay mucho que explicar, o sea, literalmente nos estamos refiriendo a clics. Hay varios tipos de clics. Bueno, en realidad hay dos principales para este contexto. Primero están los clics al sitio web, o sea, cuando alguien da clic a nuestro anuncio y se redirige al sitio web o se redirige a nuestro destino de tráfico. Y después están los clics al post. Los clics al sitio web, pues como ya dijimos, es cuando alguien da clic al anuncio y lo redirige a nuestro sitio web o a una landing page o a lo que sea. Un clic al post puede ser cualquier tipo de clic que haga, por ejemplo, que le dé a me gusta, que le dé a comentar o a compartir o que abra el video, que le dé pausa al video, ese tipo de cosas. Entonces normalmente utilizamos los primeros, los clics al sitio web para medir cosas en nuestro Ads Manager. Los clics al post no representan una información tan relevante. O sea, no nos es tan relevante saber cuál es el porcentaje de personas que dan clic a me gusta, por ejemplo. Entonces, normalmente cuando estemos haciendo análisis de datos, vamos a fijarnos más en los clics al sitio web, que en Facebook Ads los puedes encontrar como click to link. El siguiente concepto es el tráfico. El tráfico es en sí la gente que visita un destino. Si nuestro destino o donde queremos que la gente visite es una página web y mandamos 1000 personas, entonces habremos dicho que tuvimos un tráfico de 1000 personas. Entonces el tráfico lo podemos definir como la gente que visita el lugar que queremos. Si decimos mandamos tráfico a Messenger, o sea, cuando alguien da clic al anuncio, lo redirige a Messenger para que hable con nosotros, eso va a significar que estamos mandando gente a Messenger. Entonces también podríamos decir que tráfico significa lo mismo que personas o gente. El siguiente término son impresiones. Las impresiones son las veces que un anuncio es impreso en una pantalla, por eso impresiones. Imprimir entonces es que se vea en la pantalla. Cuando tú estás dando scroll down en Facebook y ves un anuncio, ese anuncio se imprimió en tu pantalla. A eso es a lo que nos referimos con impresiones. Es las veces que un anuncio ha sido visto en una pantalla. Por otro lado tenemos al alcance. Las impresiones son las veces que un anuncio ha sido visto en una pantalla. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, 10 personas han visto un anuncio 3 veces cada uno?
Entonces podríamos decir que tuvimos 30 impresiones porque 30 veces nuestro anuncio apareció en la pantalla, pero solo tuvimos un alcance de 10. El alcance es entonces la gente a la que hemos impactado, las personas únicas a las que hemos impactado. Si dividimos las impresiones sobre el alcance, obtenemos la frecuencia. La frecuencia entonces es la cantidad de veces que en promedio alguien ha visto un anuncio. Si entonces tuvimos 2000 impresiones, si 2000 veces nuestro anuncio ha sido visto en una pantalla, pero solo le hemos llegado a 1000 personas, entonces en promedio cada persona ha visto nuestro anuncio 2 veces. Por lo tanto tenemos una frecuencia de 2. Si tenemos una frecuencia de 10, significa que el anuncio ha sido visto en promedio 10 veces por cada persona. En videos posteriores vamos a ver cómo podemos utilizar la frecuencia al hacer análisis de datos, porque podrás decir, una frecuencia de 10 es muy alta, pero es que esto depende del tipo de campaña que montes. Por ejemplo, si tienes una campaña de retargeting, obvio que tu frecuencia va a ser muy alta. Si tienes una campaña de no sé, tráfico frío, entonces es normal que tengas una frecuencia bajita de 1 o 2. El click-through rate o CTR, y normalmente nos referimos a esta métrica como CTR, es el porcentaje de veces que se da clic en un anuncio. Por ejemplo, si hemos tenido 100 impresiones, o sea que nuestro anuncio ha sido visto 100 veces en una pantalla y ha obtenido 2 clics, significa que tenemos un CTR del 2%. Otro ejemplo, si nuestro anuncio ha sido visto 1000 veces pero solo una persona nos ha dado clic, significa que tenemos un CTR del 0.1%. Por lógica, un CTR alto es bueno, pues significa que la gente tiende a dar más clics en nuestro anuncio. O sea, si tenemos un CTR de 10, significa que si le mostramos el anuncio a 100 personas, 10 le van a dar clic, y esto es altísimo para Facebook Ads. Para que te des una idea, diría yo que el promedio en un anuncio de Facebook Ads es que tengo un CTR de más o menos un 1 al 1.5%. Entonces, si tienes uno más alto, significa que el anuncio está teniendo como muy buenas interacciones con tu audiencia. ¿Qué factores hacen que nuestro CTR sea como mayor o menor? Hay dos principales. Lo primero es el creativo. O sea, si tienes un muy buen anuncio, es obvio que la gente le va a tender a dar clic. Si tienes un anuncio que no está como que muy bien diseñado, que no tiene un buen copywriting y todo eso, es obvio que la gente va a tender a no darle clic. También la audiencia, porque si tienes un anuncio que habla de planes de retiro, por ejemplo, pero está segmentando a gente de entre 20 y 30 años, pues capaz que no es una audiencia muy acorde con el anuncio, ¿no? Todo este tipo de cosas afectan al CTR. Entonces, para tener un CTR alto, normalmente vamos a necesitar un buen anuncio y una buena segmentación. La siguiente métrica o la siguiente definición va a ser el costo por clic o CPC, y también normalmente nos vamos a referir a esta métrica como CPC. El CPC es simplemente cuánto nos cuesta cada clic. O sea, si gastamos $10 o 10 pesos o 10 lo que sea, y obtuvimos 10 clics, entonces cada clic nos costó $1, peso, lo que sea. Se calcula dividiendo el gasto sobre los clics que tuvimos. Igualmente, por lógica, mientras más bajo sea nuestro CPC, pues mejor, porque significará que menos dinero nos cuesta enviar tráfico a nuestro sitio, a nuestro destino. Luego tenemos al CPM o el costo por mil. El CPM nos dice cuánto dinero nos cuesta llegar a 1000 impresiones. Por ejemplo, si tenemos un CPM de, no sé, $10, significa que en promedio, cada vez que gastemos $10, habremos llegado a 1000 impresiones. O sea que si gastamos $20, habremos tenido en promedio unas 2000 impresiones. El CPM está directamente relacionado con el valor de las pujas de Facebook Ads. Ten en cuenta que Facebook Ads es un sistema de pujas. O sea, si tenemos una segmentación X y hay dos anunciantes que quieren mostrarle su anuncio a esa persona de la segmentación X, entonces el anuncio será mostrado a aquel anunciante que termine pagando más. Las pujas son automáticas y normalmente dependen de varios factores. Pero podemos decir que un CPM bajo significa que no hay mucha gente pujando por esa audiencia. Por ejemplo, si segmentas a personas de entre 15 a 18 años, pues seguramente tienes un CPM bajo porque no muchas personas están peleándose por esta audiencia, porque no son gente que tienda a tener un poder adquisitivo muy alto. Sin embargo, si segmentas a gente casada de entre 30 a 45 años,
pues seguro que vas a tener un CPM alto. Seguro que con este último público cada impresión te va a costar más dinero porque pues va a haber más anunciantes peleándose por ellos. Entonces el CPM, de nuevo, nos dice cuánto nos cuesta llegarle a 1000 personas. Un CPM bajo puede indicar que pues sí, tenemos tráfico barato, pero también como no es tan competido puede que no sea tráfico de muy buena calidad. Un CPM alto puede significar que tenemos tráfico caro, pero que como es muy competido, tal vez el tráfico sea de mejor calidad. Después tenemos a una métrica que yo considero importantísima para el e-commerce, el retorno en las ventas de anuncios o el ROAS. El ROAS nos dice cuánto dinero estamos haciendo en ventas por cada dólar que estamos gastando, cada dólar o peso, lo que sea. Por ejemplo, si tenemos un ROAS de 7, significa que si yo meto un dólar o un peso o lo que sea de publicidad, voy a hacer 7 dólares en ventas. Por lo tanto, nos interesa pues tener un ROAS muy alto, ¿no? Imagina que tienes un ROAS de 25, significa que si metes $1000 en publicidad vas a hacer $25,000 en ventas. El ROAS es bien fácil de calcular, es el total de las ventas, o sea, el dinero total en ventas que hemos hecho sobre el gasto. Por ejemplo, si nos gastamos $20 en publicidad, pero hicimos ventas por 100, pues significa que tenemos un ROAS de 5, que por cada dólar que gastamos hicimos $5 en ventas. Esta métrica, como te digo, es de las que yo considero más importantes cuando estamos haciendo anuncios, especialmente para una tienda en línea. Nos dice de una forma rápida qué tanto retorno estamos obteniendo de Facebook Ads. Quiero aclarar que el ROAS es diferente al ROI y he encontrado que algunas personas se confunden respecto a estos dos términos, porque el ROAS es el retorno en ventas de anuncios. En realidad significa Return on Ad Spend, que se traduciría como retorno en gasto publicitario. El ROI es el retorno de la inversión, pero el ROI está contemplando todos los gastos que vas a tener de un negocio. O sea, si por cada dólar que metes, después de gastos operativos, pagar impuestos, gastos en publicidad, gastos en inventario y todo eso, si por cada dólar que metes estás haciendo 1.3 dólares, pues significaría que tienes un retorno de la inversión del 30%, ¿verdad? Facebook no tiene una forma de calcular esto porque Facebook no puede saber cuáles son todos tus otros gastos. Por eso Facebook no calcula el retorno de la inversión. O sea, Facebook no tiene ninguna manera de saber cuáles son todos tus otros gastos operativos, cuánto pagas de impuestos y todo eso. Por lo tanto, como no tiene ninguna manera de calcular tu ROI o de calcular cuánto estás haciendo de beneficio al final, utilizamos el ROAS. Para concluir con este punto, quiero que se entienda esto. El ROI y el ROAS son diferentes. El ROI es el retorno de la inversión y el retorno de la inversión es, por ejemplo, yo meto $1 y hago 1.3 dólares. O sea que estoy teniendo un beneficio de 30 centavos por cada dólar. El ROAS es, yo meto $1 y hago 5 dólares en ventas. No nos está diciendo entonces cuánto de esos beneficios, nos está diciendo cuánto estamos haciendo en ventas y está ahí. El siguiente término es lead. Normalmente los dos tipos principales de negocios que utilizan Facebook Ads son e-commerce, o sea, negocios que necesitan hacer ventas en línea, o negocios de lead generation, o sea, negocios que, por ejemplo, tienen un grupo de vendedores que necesitan que les estés mandando como que datos de personas interesadas. Vamos entonces a utilizar el término lead para referirnos a un cliente potencial. Por ejemplo, si tienes una aseguradora y le estás corriendo campañas a una aseguradora y le llevas los datos de 10 personas que están interesadas en adquirir esos seguros, significaría que le llevaste 10 leads. Entonces, de nuevo, los dos modelos principales que utilizan Facebook Ads son tiendas en línea que necesitan ventas y negocios que necesitan leads. Las tiendas en línea normalmente se van a estar midiendo pues eso en ventas y los negocios que necesitan leads pues se van a estar midiendo la cantidad de clientes potenciales que llevemos. Lo siguiente es un concepto que yo considero muy importante que entendamos, ¿no? El ratio de, porque este término lo vamos a utilizar cuando estemos haciendo análisis de varias cosas, así que es bueno que te quede claro a qué nos referimos. El ratio de algo es el porcentaje de veces que una condición se cumple. El ratio de conversión de una página web sería algo así como esto. El mes pasado tuvimos 1000 visitas e hicimos 100 ventas. Por lo tanto, tenemos un ratio de conversión del 10%. Entonces, el ratio de conversión de una página nos diría el porcentaje de visitas que concretaron una venta. Si somos vendedores y queremos ver, por ejemplo, el ratio de cierre, sería algo como esto. Tengo una cartera de 10 clientes potenciales, de los cuales logré cerrar 3. O sea que tengo un ratio de cierre del 30%.
Otro ejemplo, el ratio de clics por impresión. Este es el CTR, click to rate. Es un término que vimos un poquito antes, que como ya dijimos, es el ratio que hay entre las impresiones de un anuncio y los clics que se dan. O sea, si un anuncio tiene 100 impresiones y tuvo 2 clics, significa que tiene un CTR del 2%. Vale, en esta parte del video lo que me gustaría es que viéramos de una forma rápida cómo es que aplicamos todos estos conceptos, todas estas métricas cuando hacemos como que análisis en campañas. Vamos a ver con esta cuenta publicitaria. Miren, normalmente la configuración de columnas que yo utilizo es esta que se llama Performance at Clicks. Creo que en español es algo así como clics y rendimiento. Porque fíjate que tiene la mayoría de métricas y de conceptos que vimos antes. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, esta campaña, que creo que ha sido la de mejor rendimiento. Vemos entonces que, por ejemplo, esta campaña tuvo un ROAS de 8.15. ¿Qué significaba esto? Que por cada dólar que gastó, hizo 8.15 dólares en ventas. Vemos entonces también que hizo 84 ventas, que tuvo un CTR de 2.24. Eso significa que de cada 1000 personas que vieron el anuncio, 22 personas más o menos dieron clic. O de cada 100, 2.24 personas dieron clic. Vemos que tiene un CPC de 1.30 pesos, o sea que cada vez que el anuncio gastaba 1.30 pesos, nos generaba una visita al sitio web. ¿Qué otra cosa podemos ver que vimos en el vocabulario? Vemos, por ejemplo, un CPM de 29. Esto significa que llegar a 1000 impresiones nos costaba 29 pesos. También vemos que llegamos a 125,000 personas, pero tuvimos 200,000 impresiones. Eso significa que tuvimos un ROAS aproximado de 1.77. Si se acuerdan cómo se calcula esto, lo único que había que hacer es dividir la cantidad de impresiones sobre el alcance total de la campaña. Si nos ven, nos da el mismo número, 1.77, que lo redondea Facebook. Entonces vemos que esta campaña en general tuvo un muy buen rendimiento porque por cada dólar que metimos hizo 8 dólares en ventas, en primer lugar. Segundo, tuvo un costo por clic que en general en esta cuenta, si ven acá, estos son los promedios de la cuenta. Segundo, tuvo un costo por clic ligeramente mejor que el promedio. Recuerda que lo que queremos es un costo por clic bajo porque significa que nos es barato enviar el tráfico. Y vemos que tiene un CTR, un click to rate, un ratio de clics por impresión un poquito superior al promedio. Recuerda aquí que lo que queremos es un CTR alto por mera lógica, porque significa que más personas nos dan clic porcentualmente, ¿verdad? También vemos que tenemos un CPM que también está un poquito en el promedio. El CPM entonces lo vemos como la relación que hay con la competencia. Si no recuerdan, un CPM alto nos indica por norma general que muchos competidores, que muchos anunciantes están como que pujando por esa misma impresión, ¿no? Así que un CPM alto nos indica que hay mucha gente que le quiere mostrar el anuncio al mismo objetivo que nosotros, al mismo público. Un CPM bajo significa que no muchas personas están compitiendo por el mismo público. Entonces no es que uno sea mejor que otro, depende mucho del contexto. O sea, si se te sube el CPM de la nada, pues significa que aumentó la competencia. Si se te baja de la nada, pues significa que disminuyó. Si es una campaña nueva que nunca has corrido y tienes un CPM bajo, capaz que el tráfico no es de muy buena calidad. Si por el contrario tienes una campaña nueva que nunca has corrido y tienes un CPM muy alto, pues capaz que el tráfico pues sí es más caro, pero tal vez va a ser de mejor calidad. Como lo dijimos antes, si segmentas a personas de entre 15 y 20 años, lo más seguro es que tu CPM sea muy bajo, porque como no tienen mucho poder adquisitivo, no va a haber muchos anunciantes peleándose por ellos. En cambio, si segmentas a una persona de entre 30 y 45 años, casada y, no sé, de clase alta, seguramente que vas a tener un CPM muy alto, porque muchos anunciantes se van a estar peleando por ese perfil. Ahora, todo esto entonces lo utilizamos para tomar decisiones. Fíjate que no solo nos fijamos en el ROAS, porque podríamos decir esta campaña está yendo muy bien, entonces hay que escalarla. Pero tenemos que tomar en cuenta otras cosas. Capaz que la campaña tiene un ROAS muy alto, pero la frecuencia se ha estado subiendo al mismo tiempo que el ROAS baja. Significa que está en una tendencia bajista.
Capaz que una campaña tiene un ROAS muy alto, pero únicamente tiene una o dos ventas, entonces podríamos decir que los resultados están sesgados. Y cuando nos pasa eso, que por ejemplo tenemos una campaña que tiene una venta y esa venta tiene un ROAS muy alto, entonces no le damos tanto peso a esta métrica. Le damos más peso a cosas como el CTR, el CPC y todas esas cosas. Bueno, en futuros videos vamos a ver más estrategias de análisis un poquito más complejas para tomar decisiones sobre nuestras campañas. En esta parte lo único que quería es que vieran de forma rápida cómo aplicamos todos los conceptos que vimos antes cuando estamos haciendo un análisis de campañas. Espero verte en el siguiente capítulo de nuestro curso de Facebook Ads Estratégico. Recuerda suscribirte a Marketing de Crecimiento, pues en este canal vamos a estar haciendo cursos sobre marketing y growth hacking.